Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Martín Pérez Ramírez y soy estudiante de la carrera de Administración de Tecnologías de la Información de UNIDEP, plantel Tijuana. Hoy les quiero presentar mi trabajo de proyecto final que corresponde a la asignatura de programación. Muy bien, pues vamos ahora a la parte de la resolución de problemas, esta parte de nuestro proyecto, donde como primera instrucción se nos pide que utilicemos la definición de variables y eh, veamos un ejemplo de un programa que declare variables de tipo numéricas, float, double, char y bool. Ahora ya vamos a ir aquí a nuestros proyectos que ya tenemos previamente aquí preparados. Y vamos a ver entonces una aplicación que hemos hecho. Vamos a correrla y vamos a ver los datos que nos está pidiendo. En este caso, para el uso de las variables que ya mencionamos, pues aquí ya nos está pidiendo nuestros datos donde dice ingresa tu edad. Vamos a poner una edad, la que queramos, una edad ficticia. Nos pide que ingresemos nuestra altura en metros. Vamos a poner 1.7. Y luego ya nos pregunta cuál es nuestro género. Pues vamos a ponerle el género de nuestra elección. Y nos hace una pregunta que si tenemos experiencia previa en programación, pues ahí vamos a ponerle que no. Para eso nos pide que 1 para sí, 0 para no. Vamos a poner que no. Y ya, aquí lo que hace es nos despliega a través de la pantalla, nos despliega la información que acabamos de capturar y nos dice la información ingresada. Esta es tu edad, tu altura, género, y ya te dice experiencia en programación. No. Entonces, ese es el primer ejemplo que vemos en relación a nuestro proyecto. Ahora, para el uso de operadores, vamos a ver otros los ejemplos que tenemos con el uso de operadores. Vamos a ver un programa donde utiliza operaciones aritméticas básicas. Vamos a ver aquí en esta parte donde está el programa que hace operaciones aritméticas básicas. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver qué nos dice. Como primer dato nos pide que ingresemos un primer número. Vamos a ponerle, no sé, 13. Un segundo número, vamos a ponerle 78. Y ya en pantalla ya nos despliega básicamente los resultados que nos dice. De acuerdo a los números que capturamos, pues la suma de ambos números es 91. La resta es menos 65. La multiplicación entre ellos pues da 1014 y la división entre ellos da 0.166667. Este es otro de los ejemplos que tenemos en relación a nuestro proyecto. Veamos otra indicación que se nos da aquí es que hagamos una aplicación utilizando lo que son las estructuras de control. Y vamos a ver, vamos a utilizar, o sea, aquí tenemos el if, el switch, el while. Vamos a ver aquí nuestras aplicaciones. ¿Qué les parece si vemos el que dice el switch, el if? Vamos a ver con el del if. El del if, vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos el uso del if. Y vamos a ejecutar el programa. Vamos a ver la consola que nos dice ingresar datos. Ingresar primer letra, nos pide que ingresemos una letra, ¿no? Vamos a ingresar una letra, la A, y lo dice ingresar segunda letra, vamos a poner la B y vamos a poner otra vez la A. Entonces lo que hace este código hace una comparación de letras, dice nota, la primera y la segunda letra que tecleaste son diferentes. A ver, la primera y segunda sí, y lo dice, la segunda nota dice la segunda y la tercera letra que tecleaste son diferentes, segunda y tercera, sí. Y luego la última nota dice, la tercera y la primera letra son iguales. La tercera y la primera son iguales. Quiere decir que sí. Y ahí utilizamos, dadas las instrucciones, utilizamos la estructura if para poder hacer este código. Vamos nuevamente a nuestras instrucciones. En esta parte ya nos pide que utilicemos lo que son los arreglos. Vamos a ver, aquí hay tres
3 líneas donde nos pide que utilicemos ya sea vector unidimensional o bidimensional o multidimensional. Tenemos aquí el ejemplo de cada uno de ellos, pero vamos a ver el multidimensional. En este multidimensional se hace el uso de los vectores y vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos y en base a unos datos que ya previamente teníamos aquí declarados, pues aquí ya nos dice la aplicación y nos hace saber, y dice matriz tridimensional, y ya nos despliega los datos de acuerdo a la información que nosotros le dimos a la aplicación. Bien, pues veamos, vamos a pasar a una segunda parte, donde esta parte pues ya tiene que ver con el responder un cuestionario. Bien, pues ya estamos en la parte, en la sección B, donde se nos pide investigar y responder a las siguientes preguntas que se nos plantean en este cuestionario, que básicamente son 33 preguntas. Para eso ya tenemos aquí nuestro archivo, el archivo del proyecto. Y bien, la primera pregunta es: ¿qué es un algoritmo? Cabe de mencionar y quiero destacar que hay algunas respuestas que están bastante extensas y hay algunos que tienen algunos ejemplos, pero vamos a manejar el concepto básico para poder optimizar este video. La primera pregunta es: ¿qué es un algoritmo? Básicamente, un algoritmo se entiende que es una secuencia de pasos o de instrucciones que está bien definida, bien estructurada, y esta se utiliza pues para resolver un problema o realizar una tarea específica dentro de un código o del código de nuestro programa. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los pasos que sigue un algoritmo para resolver un problema? Bueno, básicamente los pasos generales que sigue un algoritmo se puede decir que son la definición del problema, el diseño del algoritmo, la codificación y posterior a eso pues ya la prueba y la optimización. ¿En qué consiste el diseño del algoritmo? Veamos, el diseño del algoritmo pues básicamente implica planificar cómo se va a resolver el problema. Esto incluye elegir las estructuras de datos, definir las operaciones y organizar los pasos de manera lógica. ¿En qué consiste la fase de codificación? Es la cuarta pregunta. Y dice que básicamente esta fase se puede decir que es cuando se traduce el diseño del algoritmo, ya se pasa a un lenguaje de programación específico. En ese momento es cuando podemos decir que es en la fase de codificación. La pregunta número 5 dice: ¿qué es el pseudocódigo? Básicamente, hablar de pseudocódigo es hablar de una forma intermedia entre el lenguaje humano y el lenguaje de programación. Es como el previo a hacer nuestra estructura de un programa, ¿no? Básicamente ese es el pseudocódigo. La sexta pregunta dice: ¿en qué ayuda el pseudocódigo al programador? Bueno, en el concepto de cómo ayuda esto a un programador es básicamente le ayuda a hacer su planeación y puede visualizar el algoritmo antes de comenzar a escribir el código. Entonces, antes de programar, el programador básicamente se puede plantear la estructura de cómo va a ser su código sin que este signifique que esté tecleando código directamente en una aplicación, ¿no? Entonces, ese es el pseudocódigo. El 7. ¿Cuáles son los tipos de datos soportados en C++? Básicamente, C++ admite varios tipos de datos. Uno de ellos son los enteros, otros son los flotantes, el char o caracteres, los booleanos y punteros. 8. ¿Cuál es la sintaxis para declarar una variable en C++?
Básicamente aquí tenemos un ejemplo muy práctico que es, primero tenemos el tipo de dato y posteriormente le ponemos el nombre de nuestra variable. Esa es la forma de la sintaxis en C++. Y la pregunta número 9. ¿Qué representa el tipo de dato como flotante, float o double? Los tipos de datos como flotante o como flotante y double representan números con decimales. Float es de precisión simple, mientras que double es de precisión doble. La pregunta 10 dice, o nos pregunta qué representa el tipo de dato booleano. Lo que representa básicamente son valores verdadero o falso, o en este caso es true o false. Se utiliza en expresiones lógicas y estructuras de control. Pregunta número 11. Al declarar una variable, ¿qué significa que podemos establecerla como valor constante? Bueno, básicamente al declarar la variable como constante o const, su valor no puede modificarse después de la inicialización. Esa es una regla a considerar. Pregunta número 12. Al momento de establecer la declaración de un valor, ¿qué significa que podamos asignar la variable en C++? Bueno, básicamente esto se refiere a la asignación de un valor inicial a una variable al declararlo. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo tenemos el tipo de variable, el nombre de nuestra variable y le damos el valor. Después del igual le damos el valor el que nosotros queremos establecer. Pregunta número 13. ¿Cuál es el alcance de una variable en un programa? Básicamente el alcance que tiene una variable pues es la parte del programa donde esa variable es validada y accesible. Es muy importante tener en consideración esta pregunta porque es esencial a la hora de estar programando. 14. ¿Cuáles son las reglas por las que se rigen las variables locales? Bueno, las variables locales solo se pueden ver dentro de la función o dentro del bloque donde están siendo declaradas. También este es otro punto que debemos de tener muy en cuenta, es muy importante. 15. ¿Cuál es el ámbito de declaración de una variable global? Bueno, básicamente las variables globales son visibles en todo el programa, en todas las estructuras y pues se declaran fuera de cualquier función y tenemos accesibilidad a ellas. 16. ¿Qué utilidad tienen los operadores aritméticos en C++? Bueno, estos operadores aritméticos que son el signo más, el menos, el asterisco que significa por, la diagonal que es centro y el porcentaje, pues estos se utilizan para poder realizar cálculos matemáticos. 17. ¿Qué utilidad tienen los operadores de incremento y decremento? Bueno, hablar de este tipo de operadores, pues estamos hablando del más o del menos. Estos se utilizan para aumentar o disminuir el valor de una variable en una unidad. 18. ¿Qué son los operadores relacionales? Pues los operadores relacionales son los que conocemos como signos de mayor que, menor que, y en combinación con menor o igual o mayor igual, igual, el signo de admiración igual, pues se utilizan para comparar valores y expresiones. 19. ¿Para qué se utilizan los operadores lógicos? Bueno, estos operadores se utilizan para combinar e invertir expresiones lógicas en C++. Y pues tenemos aquí algunos ejemplos donde son ejemplos prácticos para fines de consulta, ¿no? 20. ¿Cuál es la utilidad de un operador de asignación? Bueno, este operador de asignación, hablando del igual, pues se utiliza para asignar un valor a una variable. Como ya mencionamos, cuando hacemos la declaración de nuestra variable, ponemos nuestro tipo de variable, ponemos el nombre y luego le ponemos el igual y ya lo que hacemos le agregamos o le asignamos más bien un valor
pero tenemos que anteponerle su igual para hacer esa asignación. Y ya tenemos aquí ese ejemplo, ¿no? El tipo de variable, el nombre, tenemos el igual, que es el operador de asignación, y ya le damos un valor de 25. Aquí dice, asigna el valor de 25 a la variable edad. 21. ¿Cuál es la utilidad de las estructuras de control? Bueno, podemos decir que estas son fundamentales para dirigir el flujo de ejecución de un programa. Pues la utilidad es, o la importancia es que permiten la toma de decisiones, permiten repetir acciones y crear lógica en el código. Para eso podemos o encontramos la utilidad de las estructuras de control. Tenemos varios ejemplos aquí que vamos a dejarlo aquí en nuestro archivo de proyecto como a manera de enriquecer un poco más esta parte. 22. ¿Cómo funciona la sentencia if? Esta sentencia se utiliza para cuando vamos a hacer uso de toma de decisiones en nuestro código y se basa en una condición. Si la condición especificada pues es verdadera, pues se ejecuta un bloque de código. Y en el caso contrario, si es falsa, pues se omite ese bloque y se continúa con el resto del programa. Pregunta número 23. ¿Cómo funciona la sentencia if de dos alternativas? Esta sentencia lo que hace, bueno, esta es una versión extendida de la sentencia if. Esta lo que hace nos permite tomar una decisión entre dos opciones. Si la condición if es verdadera, se ejecuta un bloque de código, pero caso contrario, si es falsa, pues se ejecuta el bloque de código dentro del else. Esa es la forma en la que funciona. 24. ¿Cuál es la utilidad de la sentencia switch? Para esta sentencia llamada switch, la forma de utilizarla o la utilidad que tiene es básicamente es cuando tomamos decisiones múltiples basadas en el valor de una expresión. Esta permite seleccionar entre diferentes casos y ejecutar el código correspondiente al caso que coincide con el valor de la expresión. 25. ¿Qué es una función en C++? Bueno, hablar de funciones, podemos decir que es un bloque de código que esta realiza una tarea específica. Las funciones se utilizan para modulizar el código, reutilizarlo y mantenerlo organizado. Y básicamente es para optimizar el código. Hacemos bloques donde los hacemos al inicio o en alguna sección en específico, y una vez que estamos programando podemos ir a la mitad del código, al final del código, y podemos mandar esa función que ya tenemos previamente estructurada. 26. En la estructura de las funciones en C++, ¿qué se conoce como el tipo de retorno? Bueno, lo que se conoce como el tipo de retorno, pues es el tipo de dato que especifica qué valor devolverá la función cuando la mandemos llamar. Y un ejemplo, pues es una función que suma dos números enteros, que podría tener un tipo de retorno como un entero. 27. Pregunta 27. ¿Cómo se identifica el cuerpo de una función en C++? Bueno, la forma en la que se identifica pues es se puede identificar porque está delimitada por llaves, las dos llavecitas. Es dentro de estas llaves donde se escribe el código que se ejecutará cuando se llame a la función. Continuamos con la pregunta número 28. ¿Cuáles son los métodos que proporcionan C++ para pasar parámetros entre funciones? Bueno, los métodos, se pueden pasar parámetros entre funciones de las formas, de las siguientes formas. Aquí tenemos un ejemplo. Paso por valor, el cual se copia el valor del argumento en la función. Tenemos también el paso por referencia. Esto es, se pasa la referencia al argumento original, lo que esto permite es modificar su valor. Y paso por puntero. Se pasa un puntero al argumento original,
lo que también permite modificar su valor. Pregunta 29. ¿Qué significa el paso por valor en C++ al trabajar con funciones? Bueno, lo que significa esto del paso por valor es que se pasa una copia del valor del argumento a la función. Cualquier modificación realizada dentro de la función no afectará el argumento original fuera de ella. Pregunta número 30. ¿Qué significa el paso por referencia en C++ al trabajar con funciones? Bueno, básicamente el paso por referencia lo que implica que se pasa una referencia al argumento original a la función. Esto lo que permite es modificar directamente el valor del argumento fuera de la función. Continuamos con la pregunta número 31. Cuando trabajamos con C++, ¿en qué consiste la característica argumentos por omisión? Bueno, esta característica de argumentos por omisión lo que permite es definir valores predeterminados para los parámetros de una función. Esto es, si no se proporciona un valor específico al llamar la función, pues se utilizará al valor predeterminado. Tenemos la pregunta número 32. ¿Qué es un arreglo array? Bueno, un arreglo en C++ es una colección de elementos del mismo tipo almacenado en una secuencia contigua de memoria. Eso quiere decir que los arreglos se utilizan para almacenar datos homogéneos como una lista de números o caracteres. Bien, y por último tenemos la pregunta número 33. ¿Cómo se deberá declarar un arreglo o un array? Bueno, para declarar un arreglo en C++, pues utilizamos esta nomenclatura, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, donde primero ponemos el tipo de dato, después es seguido del nombre de nuestro arreglo, y dentro de los corchetes ponemos el tamaño que va a tener nuestro arreglo. Aquí ya tenemos un ejemplo práctico, ¿no?, de lo que mencionaba, ¿no? Pues el tipo de dato es un entero, y el nombre de nuestro arreglo pues es número, y lo que tenemos aquí es que dentro el tamaño de nuestro arreglo, aquí lo estamos indicando que es de 5. Aquí nos dice, ¿no?, declaración de un arreglo de 5 enteros. Muy bien, pues con esto hemos concluido este video. Hemos podido ver algunos ejemplos de resolución de problemas y pudimos ver algunas preguntas de investigación donde tienen que ver con los temas que hemos podido estudiar durante estas 5 semanas. Muchas gracias y hasta la próxima.